Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de la tercera epístola del apóstol San Juan. Definitivamente la Biblia es maravillosa. A veces yo como pastor diría, hay temas que en la Biblia quizás no se tocan. Y es increíble cómo la palabra de Dios menciona temas que a veces nosotros consideraríamos que no están allí. En este capítulo 3, en esta epístola, se viene a tocar un tema que es muy pesado y lo podríamos comparar perfectamente con siervos buenos, siervos malos. Y desafortunadamente hay un dicho por ahí que dicen: de todo hay en la viña del Señor. Y no habla de las cosas buenas, habla de cosas malas. En este capítulo, en esta epístola, en el capítulo 3 de esta epístola, en el capítulo único, pero en la epístola, la tercera epístola de San Juan, vamos a encontrar cosas agradables, pero también desagradables. Vamos a orar. Maravilloso Señor, oh Dios de gracia, de misericordia, de bondad, de amor, delante de ti, Señor, venimos trayendo nuestro corazón y nuestra vida, pidiéndote a ti, oh Dios santísimo y precioso, que nos edifiques en fe, Señor, que nos llenes de tu palabra, que nos hables a través de tu precioso y maravilloso consejo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé una fe genuina, Señor, nos dé un corazón, Señor, que realmente glorifique tu nombre, que cada día nuestra vida, Señor, suba ante tu presencia como un olor grato, Señor. Bendícenos, oh Dios nuestro. Llénanos, amado Dios, del deseo de llevar gloria y honra a tu precioso nombre. Que no haya sobre la tierra, Señor, un anhelo más palpitante en nuestro corazón que es este, Señor, el anhelo de honrarte, el anhelo de servirte, Señor, el anhelo de ser aprobado, Señor, el anhelo de vivir una vida que sea agradable ante tu presencia. Guarda nuestro corazón y nuestra vida de ser estériles, de ser desleales, de buscar, Señor, esa gloria personal que en algunas ocasiones, Señor, la gente quiere y la gente a veces anhela, Señor. Ayúdanos a revestirnos de ese pensamiento maravilloso y sobrenatural de ser humildes, de ser sencillos, Señor, de acamparnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos la vida de Elder Riaño, Padre Celestial. Oramos por Elder Riaño, amado Dios, porque tiene un problema, tiene una infección en sus intestinos, Señor. Una bacteria muy difícil de curar, Padre Santo. Obra un milagro de sanidad sobre su vida, Señor. Oramos rogándote a ti, Dios Todopoderoso, que en tu nombre, Señor, tú derrames bendiciones de sanidad, Señor. Bendiciones maravillosas de prosperidad, porque tú eres un Dios maravilloso que ama el bien de sus hijos, Señor. Bendícenos, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en la tercera epístola del apóstol San Juan. Esta epístola es una epístola muy personal en donde Juan habla de una manera muy cercana. Es una epístola muy corta, pero tiene muchas enseñanzas. Dice la salutación, el anciano, es la forma como Juan se refiere a él mismo, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. El anciano es el apóstol Juan, pero no se presenta como el apóstol ni hace uso del título de apóstol, enseñándonos indirectamente una forma sencilla de retener la verdad de Dios. A Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Gayo era un anciano discípulo del apóstol Juan, a quien es dirigida esta carta, y era una persona cristiana maravillosa. Era una persona cristiana que tenía por costumbre probar a todo misionero que se acercaba a él, y lo probaba a ver si tenía la sana doctrina. Y si tenía la sana doctrina, lo invitaba a su casa. Si no tenía sana doctrina, no lo invitaba a su casa.
Era una persona supremamente hospitalaria, supremamente generosa y supremamente madura en la fe y en las cosas de Dios. El versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad económica es una bendición de Dios. La prosperidad económica viene de la mano de Dios y nosotros debemos entender que si el Señor nos quiere bendecir económicamente, agradezca. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, Proverbios 10, 22. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, leemos lo siguiente. Proverbios 10, versículo 22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué debemos anhelar cada día? La bendición de Dios. ¿Qué debo hacer cuando Dios me bendice? Ser agradecido. Cuando recibo la bendición de Dios, debo agradecerle a Dios por esas bendiciones recibidas. Debo ser agradecido con el Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El tesoro de la salud, un gran tema para quizás burlarnos un poquito acerca de nosotros los seres humanos, que cuando somos jóvenes descuidamos la salud por el trabajo y cuando somos viejos invertimos todo el producto de nuestro trabajo para recuperar algo de la salud que perdimos por ser descuidados en nuestra vida. La salud es un maravilloso tesoro, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El anciano Gallo era una persona líder en la iglesia, pero no todo lo que hay en la iglesia es verdaderamente de Dios. Se dice por ahí que Satanás también se pasea por las iglesias, y no es extraño en el caso que vamos a estudiar en esta noche. Versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué maravilloso es esto. ¿Cuál es la verdad de nosotros? Para muchas personas la verdad es la doctrina, que es el esqueleto de la fe. Sí, pero ¿cuál es la verdad de la fe y de la doctrina? La vida diaria, en donde se prueba verdaderamente si tienes una fe sólida y si tienes una doctrina verdadera, tu comportamiento. ¿Qué es una sana doctrina? Un comportamiento. ¿Qué? Educado, prudente, decoroso, adecuado a la altura del llamamiento de Dios como hijos de Dios. Versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es un versículo maravilloso en donde todo pastor encuentra su deleite. Qué maravilloso es ver cómo las vidas son transformadas, cómo los hogares son restaurados, cómo la gente cambia completamente el sentido de su vida, siendo iluminado por la luz del Dios Todopoderoso que cambia todo alrededor de nosotros. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué precioso. El andar en la verdad significa el vivir la palabra de Dios, el vivir la fe, el obedecer cada día los conceptos, los mandamientos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Versículo 5. Ahí hay un título que dice: elogio a la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces tenemos acá en estos versos el elogio de Juan
a la hospitalidad de Gayo. Gayo era una persona que recibía a los misioneros amablemente, los escuchaba atentamente y luego los encaminaba para que continuasen sus recorridos misioneros. Era alguien que estaba puesto allí para apoyar la obra misionera. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque muchas veces es muy necesaria la ayuda y no hay nada más especial que una ayuda justo en el momento más indicado. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, versículo 9. Un poquito atrás, Primera de Pedro 4, versículo 9. Primera de Pedro 4, versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Debemos aprender a ser hospitalarios, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué quiere decir eso? No critique. Si lo va a hacer, hágalo bien. ¿Cómo qué? Como para el Señor. Y debemos aprender a servirnos mutuamente debido a que el servicio es algo muy, muy importante en la vida de un verdadero creyente. Vamos a encontrar ahora el contraste. Aquí tenemos al elogio de la vida diaria y de la vida práctica de un hombre cristiano llamado Gayo, y ahora vamos a encontrar un contraste tremendo con Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? Era un líder. No se sabe a ciencia cierta quién era, si era el pastor de la iglesia o posiblemente alguno de los ancianos o quizás alguno de los pastores de la iglesia. Lo único que sabemos es que tenía autoridad en la iglesia. ¿Qué clase de persona era este líder de la iglesia? Era el tipo de líder que nadie quisiera que estuviera sobre su congregación. Mira lo que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo puede haber personas así en el ministerio? Sí hay. Pero esa persona no parece un discípulo de Dios. No lo es. Pero existe. Existen personas malas dirigiendo iglesias buenas. Sí existe. Vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículo 24. San Mateo capítulo 13, versículo 24. En Mateo 13, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo nos habla una parábola muy tremenda acerca de lo bueno y de lo malo. La parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo desastroso y maravilloso. ¿Hay malas semillas? ¿Hay cizaña en medio de la iglesia? Sí. ¿Hay malos siervos de Dios? Sí los hay. ¿Qué es lo maravilloso? Dios conoce perfectamente quién es quién. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Y responde el mismo Dios: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Evangelio según San Mateo capítulo 7, Evangelio de San Mateo capítulo 7, tenemos allí una declaración tremenda acerca de los falsos. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay personas malas dirigiendo ministerios. Sí los hay. Que se puede engañar a la gente. Sí, se puede engañar a la gente. Pero ¿qué más quiere decir? Pero no se puede engañar a Dios. Cuando lleguemos ante su presencia, cada uno recibirá lo justo. El pago en su seno le dará el Señor a cada uno. Tenemos acá entonces a Diótrefes, que es un líder mezquino, un líder cruel, una persona, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué está buscando él? El primer lugar, el ser el más importante. Me encanta cómo encontramos en esta tercera epístola el anciano. ¿Por qué no dice el apóstol? No le interesa pavonearse con esos títulos. No, el anciano. Ya estoy viejito y por ser viejito, respeten. De una manera muy prudente dice, pero hay personas que tienen ese anhelo de fama y de querer tomar las primeras posiciones, el primer lugar en las cosas, ser el más importante, ser el más renombrado. Le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. ¿Por qué? Porque está buscando gloria para él. Desafortunadamente muchas veces estamos en el lugar equivocado y estamos buscando equivocadamente. Encontraremos, en vez de gloria, castigo. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 25. Mateo 26, 25 nos habla acerca de la grandeza ante los ojos de Dios. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser un siervo grande ante los ojos de Dios? San Mateo capítulo 26, versículo 25, dice lo siguiente. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Mateo 26, 25, ay, sí. No, este no es el que yo estaba buscando. Bueno, creo que esta cita la copié mal. ¿Qué dice? Los grandes hombres ejercen señorío sobre los demás. Jesucristo dijo, más entre vosotros no sea así, sino sea el más grande de vosotros como el que sirve. La grandeza de los siervos está sirviendo. La grandeza de nosotros, los hijos de Dios, está cuando realmente aprendemos a servir. Por esta causa, si yo fuere, dice el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol les recuerda su autoridad y les recuerda que él puede ir a colocar las cosas en orden. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Hay personas inútiles, hay personas que no les gusta y no les interesa absolutamente nada de verdaderamente las cosas de Dios. Solo les interesa que los vean y que les digan
rabí o maestro, que los elogien. Y a los que los quieren, dice, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo puede haber personas tan mezquinas y tan envidiosas y tan inútiles en una iglesia? Sí hay iglesias así. Hay iglesias en donde se les prohíbe a sus miembros tener fraternidad con otros miembros de otra iglesia hermana. ¿Y esto qué es? Carnalidad. ¿Eso existe? Sí existe. Me parece tan impresionante esto que estoy leyendo, porque muchas de estas cosas que estoy leyendo en este momento las he vivido, y uno dice, eso no podía haber en la iglesia, pero sí hay. Pero también, así como la Biblia escuera cosas malas, también hay cosas buenas. Dice el siguiente título, buen testimonio acerca de Demetrio, o el contraste u otra persona, un misionero maravilloso de testimonio llamado Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Qué versículo 11 tan precioso. ¿Qué nos dice? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué tengo que hacer como cristiano? Si estoy viendo que mi líder está equivocado, ¿qué debo hacer? Lo bueno. Yo debo ser una persona que debo hacer juicios justos. El Santo Espíritu que el Señor ha puesto sobre mí me dará convicción de qué es bueno y qué es malo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Jesucristo, hablándole a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Le está diciendo a su amado hermano Gallo, Demetrio es un cristiano genuino. Y si lo puedes recibir en tu casa, recíbelo. Y si puedes ser fabulosamente hospitalario con él, sé fabulosamente hospitalario con él. La iglesia primitiva era una iglesia que dependía mucho de la ayuda entre hermanos. Y realmente se ayudaban. A la medida de sus fuerzas, mutuamente se ayudaban grandemente. Llegamos a la parte final, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Aquí está Juan tenía que ir y quería ir a hablar con su amigo personal, esta es una carta muy personal, su amigo Gallo, y le dice, espero verte para que hablemos cara a cara. Esto es prácticamente el deseo del apóstol de viajar hasta allí con su amigo y también de arreglar cosas que estaban marchando mal en las iglesias. ¿Por qué hay cosas que marchan mal en las iglesias? ¿Es culpa de Dios? No. El hombre es lo corrupto. La mancha es nuestra, generación torcida y perversa. Eso nos dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios justo y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La mancha es nuestra. El pecar y el errar es humano. Dios no conoce el pecado. Dios es supremamente santo, limpio y puro. Terminamos esta preciosa epístola, dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué despedida tan curiosa. Hay amigos y hay amigos de lo ajeno. Hay amigos que son amigos y hay amigos que no son amigos, que realmente son tus enemigos. Y tenemos que aprender a discernir entre quiénes son mis amigos y quiénes no son mis amigos. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Esta epístola nos deja un poquito perplejos, pero definitivamente Dios nos había advertido acerca de estas cosas. Terminamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2. En Segunda de Pedro, en el capítulo 2, también Dios, a través del apóstol Pedro, nos advierte acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos cristianos. Pero hubo también falsos profetas, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es esto? Se alejarán del verdadero, santo y maravilloso Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque buscarán su propia gloria, porque buscarán sus propios intereses, sus propias riquezas, su propia fama. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es esto? La gente se burla de los que tenemos fe, porque desafortunadamente muchos han hecho de la fe un sacatín de dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué significa que harán mercadería de nosotros? Seremos mercancía de venta. ¿Seremos qué? La fuente de sus muchas ganancias, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué palabras fingidas son esas? Las que queremos oír. ¿Qué nos dice la Biblia? No siempre nos dice lo que queremos oír, pero siempre nos dirá la verdad. La palabra de Dios es maravillosa. Toda ella es recta y limpia, pero no siempre nuestro corazón está dispuesto a recibir lo mejor de lo mejor, que es la preciosísima palabra de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias, Señor, por los temas tan increíbles que encontramos en tu palabra. Para nosotros es perplejo, Señor, cómo puede ser posible que haya malos siervos entre tus siervos, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Tu palabra nos dice que no es del que corre, que no es del que quiere, que no es del que se esfuerce, es de quien tú tengas misericordia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, amado Dios. No nos dejes enfriar, no nos dejes apartar. No dejes, Señor, que nos deslicemos de la verdad, Señor, sino que cada día, con todo nuestro corazón, te sirvamos, con el anhelo maravilloso de alcanzar el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Coloquemos, Señor, todo nuestro empeño para honrarte, para servirte, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu palabra nos eduque, Señor, y que quedemos bien educados, Señor. La cultura, la educación no pelea con nadie, y el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de Él. Trae, Señor, tu precioso Espíritu sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a mostrar que tú, Señor, has dejado una huella en nosotros. Que tu Espíritu Santo ha hecho no un cambio, sino un total cambio en nuestra vida. Renuévanos, Señor, transfórmanos. Danos un corazón, Señor, que te honre, que te sirva, que se deleite en ti, Señor. Danos el querer y el hacer tu buena voluntad. Bendícenos, amado Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Santo. Líbranos de engañarnos y de engañar a otros. Preserva por tu Espíritu Santo tu verdad, Señor, en nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.